Desde su comienzo, la raza humana ha estado en guerra consigo misma, primero con miembros de su familia, luego con sus compatriotas y finalmente con naciones enteras. Quizá el inicio de todos estos conflictos está centrado en un lugar profundo del carácter humano, en las oscuras e intocables grietas de su corazón. Se dice que la primera inequidad al derecho libre empezaría antes de que el primer embrión diese a luz, antes de la creación de la tierra misma, en el crepúsculo de los espíritus del reino divino. Algunos creen que el nacimiento de las guerras fue iniciado por la caída de un ángel, el cual atentó contra la soberanía de Dios solo por orgullo propio. En antigua Babilonia, en una era tantos años atrás que el milenio exacto aún se desconoce, la Torre de Babel empezó su construcción. En ese entonces se creía ser la obra más grandiosa que el ser humano había creado. Una torre tan alta que su cima alcanzaría los cielos, y de esa manera demostrar al mundo que su raza era superior. Sería la ironía de Dios que no permitió que fuese terminada. El tiempo transcurrió, naciones decayeron, la era de las máquinas nació, y una vez más, el ingenio de la especie que dominó a todas las demás cumplió en ese entonces una meta nunca antes alcanzada: crear la máquina más grande jamás construida. Una máquina tan potente y admirada que antes de su primera demostración fue bautizada con el nombre Titanic. El 10 de abril de 1912, el Titanic emprendió su primer viaje. Fue nombrado como el barco que ni Dios mismo podría hundir. Lo irónico es que el elemento que mantendría el Titanic a flote es el mismo elemento que lo hundió: agua. Agua en forma de témpano de hielo, sin ni siquiera completar su primer viaje. La siguiente era se sumergió en la historia de la humanidad, quizá la última, la era del espacio. La competencia para salir victorioso fue sin igual. Poderosas naciones gastaron billones en una insaciable competencia para sobrepasar a las demás. La Unión Soviética lanzó el primer satélite en órbita, el primer animal y el primer hombre, completando 500% más en horas en el espacio que los Estados Unidos. Y en junio de 1969, la Unión Soviética mandó una nave espacial sin tripulación a la Luna para tomar la primera muestra material de otro planeta, casi un mes antes del despegue de Apolo 11. Si la nave espacial no se hubiese estrellado al aterrizar en la Luna, la primera roca extraterrestre en regresar al planeta hubiese sido traída por la Unión Soviética. El presidente electo de los Estados Unidos, Richard Nixon, expresó los siguientes pensamientos acerca de los últimos hallazgos hechos por el hombre. Es la semana más grandiosa desde la creación, el evento más maravilloso desde la formación de los mares, desde el origen del universo mismo, desde la creación y el diseño del delicado ojo humano, por el cual se puede percibir todos estos sucesos. Fue una máquina voladora, con sus 2 pasajeros, la que aterrizó en el cuerpo celeste más cercano al planeta Tierra y regresó a su destino final. Quizás la ironía de Dios está oculta en este evento de autoglorificación humana. La construcción de la torre más alta, con el único propósito de sobresalir por encima de todas las razas, nunca fue terminada. La máquina que fuese tan grandiosa que ni Dios podría tocarla, nunca completó su primer viaje. Y finalmente, el acontecimiento reinante de la humanidad, el evento que en la historia ha sido asociado con el mayor orgullo de nuestros propios logros: haber aterrizado en la Luna. 20 años después, y con muchos años de atraso, el mismo programa espacial no logró poner en órbita un telescopio con un lente que pudiese enfocar. Sin embargo, 20 años atrás, una misión 100 veces más compleja funcionó la primera vez que fue realizada. Al analizar detalladamente los actos misteriosos de la administración de Richard Nixon, la cobertura de prensa que fue 100% controlada por el gobierno y una cinta de video que fue descubierta recientemente, la cual muestra a la tripulación de Apolo 11 fingiendo parte de su misión, nosotros deseamos desenmascarar lo que podría ser el engaño más grande de todos los tiempos.
trip in my rocket ship. We'll have a lovely afternoon. Kiss the world goodbye, and away we'll fly. Destination moon. We'll travel fast as a light till we're out of sight. The earth will be like a toy balloon. Oh, what a thrill you'll get riding on my jet. A destination moon. Oh, we'll go up, 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 up. Straight to the moon we two. High in the starry blue. I'll be out of this world with you. So away we'll steal in my space mobile, a supersonic, a honeymoon. Leave your cares below, pull the switch, let's go. A destination moon. We'll go up, 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 straight to the moon we're two. We'll be high in the starry blue. I'll be out of this world with you. So away we'll steal in my jet mobile, a supersonic, a honeymoon. Leave your cares below, pull that switch, let's go. Destination. We're flying high up in the sky. Destination, destination moon. Dr. Von Braun, ¿qué piensa usted acerca de nuestro progreso en la carrera por la conquista del espacio en relación con los rusos? Yo estoy convencido que en el área de exploración del espacio, los rusos están adelante de nosotros, especialmente en su capacidad de elevar objetos pesados. Y en el momento el problema no es alcanzarlos, sino obtener el ritmo de trabajo que ellos ya han adquirido. Una vez que obtengamos ese ritmo, aún estaremos atrás de los rusos. Y solo ese futuro diría si podremos alcanzarlos. Nosotros nunca estaremos en contención con los rusos si nuestros objetivos siguen siendo a corto plazo. Tenemos que tener objetivos infinitos. El fin de nuestros objetivos deberá ser hasta donde nuestros ojos puedan observar en cualquier momento determinado. Pero ahora necesitamos un programa de 10 a 12 años de duración que tenga como propósito el dominio del espacio por el hombre. Y si nosotros no lo logramos, estaremos en serios problemas. Yo creo que esta nación debe cumplir la meta de llevar a un hombre a la Luna y regresarlo a salvo a la Tierra antes del fin de esta década. Nosotros tenemos que asegurarnos de ser los líderes en la exploración pacífica del espacio, enfocándonos en una expedición a la Luna en esta década. T-minus 60 seconds and counting. We passed T-minus 60. 55 seconds and counting. Neil Armstrong reported back when he received the good wishes. Thank you very much. We know it will be a good flight. Good luck and Godspeed. 40 seconds away from the Apollo 11 liftoff. All the second stage tanks now pressurized. 35 seconds and counting. We are still go with Apollo 11. 30 seconds and counting. Astronauts report it feels good. T-minus 25 seconds. 20 seconds and counting. T-minus 15 seconds. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6.
Desconocido por muchos, encima de la faz de la Tierra, comenzando a una altitud de 1000 millas y extendiéndose unas 25.000 millas adicionales, se encuentran unos anillos de radiación letales llamados los cinturones de radiación Van Allen. Cada misión espacial tripulada por seres humanos, tanto de los Estados Unidos como de la Unión Soviética, desde la primera en 1961 hasta el presente, siempre han sido por debajo de estos campos letales de radiación. Mercury, Gemini, Soyuz, Skylab y la nave espacial Discovery han mantenido altitudes menores a las 1000 millas, todas con excepción de Apolo. Por cada 100 horas que los rusos habían estado en el espacio, los estadounidenses solo habían estado 20. Para poder sobrevivir al viaje de 1 hora y media, a través de los campos de radiación para llegar a la Luna y regresar a la Tierra, se necesita una capa de plomo que proteja a los astronautas de la radiación. El gigantesco cohete utilizado por Apolo medía 35 pisos de alto y pesaba más que una embarcación naval. Si se hubiese puesto la capa de plomo para proteger a los astronautas contra la radiación, hubiese sido imposible que el Apolo despegara debido al enorme peso. Es por eso que los rusos, aún más avanzados, solo lanzaron una nave sin tripulación a la Luna. La capa de protección más delgada de Apolo medía menos de 1/8 de pulgada, compuesta de aluminio. En 1998, la nave espacial Discovery voló a una altitud de 350 millas, logrando una de sus elevaciones más altas de su historia, cientos de millas por debajo de las capas de radiación, tan severas que los astronautas estando dentro del Discovery y en sus trajes espaciales vieron rayos de luz con sus ojos cerrados. Esto se debió a que la radiación penetró por la armadura del Discovery, después cascos espaciales, por sus cráneos y finalmente por las retinas de sus ojos. Como resultado, la agencia de noticias CNN publicó el siguiente reporte. Las capas de radiación que rodean al planeta pueden ser más peligrosas para los astronautas de lo que pensaban. Los científicos dicen que el fenómeno conocido como las capas de radiación Van Allen dan luz a electrones que pueden ser fatales cuando el campo magnético de la Tierra cambia. Estos electrones que están siendo estudiados pueden tener un efecto importante no solo en los satélites, como ha ocurrido en el pasado, sino que también afectaría a los astronautas, ya que estos crean grandes dosis de radiación, las cuales afectarían la salud de la tripulación espacial. Los electrones pueden penetrar varios tipos de materiales, incluyendo trajes y las paredes de la cápsula espacial, causando altas cargas dentro de los objetos. El presidente Kennedy, un hombre de conocimiento político, pero no científico, impuso el objetivo irrevocable de poner un hombre en la Luna al final de la década de los 60, días después que el primer astronauta de los Estados Unidos haya pasado solo 16 minutos en el espacio, sin ni siquiera completar una órbita alrededor de la Luna. Hemos decidido ir a la Luna en esta década y completar otros logros por su dificultad al ser ejecutados. Nosotros tomamos un riesgo adicional al enfrentar estos retos ante los ojos del mundo entero, pero como lo han mostrado los pasos del astronauta Shepard, este mismo riesgo incrementa la importancia de nuestros logros cuando son obtenidos. La tecnología necesaria para que el cohete Saturno V y un misil intercontinental despeguen es un 95% similar. Cuando la Unión Soviética lanzó el primer satélite de la historia, llamado Sputnik, en 1957, existía una gran preocupación sobre el dominio espacial por parte de los soviéticos. Se temía que en el futuro ellos podían lanzar la primera arma nuclear en órbita sobre Norteamérica. Cuando la Unión Soviética lanzó el primer animal, el primer hombre, la primera caminata espacial, la primera tripulación de 3 y las primeras 2 naves espaciales en órbita, la preocupación se convirtió en miedo y luego en horror, al ver a su enemigo mortal superar todos estos retos sin esperanza alguna de poder alcanzarlos. Presidente, el día de hoy un miembro del Congreso expresó su frustración que en los Estados Unidos siempre termina en segundo lugar en la carrera por la conquista del espacio. ¿Cuáles son las posibilidades de que en algún momento los Estados Unidos iguale y sobrepase a los rusos en la carrera por la conquista del espacio? No importa qué tan cansados estemos, nadie está más cansado como lo estoy yo. Es un hecho que va a tomar tiempo y pienso que tenemos que reconocerlo.
Los rusos han desarrollado enormes propulsores, los cuales les han ayudado a poner a Sputnik en órbita y a poner el primer hombre en el espacio. Mientras que la vida de aquellos involucrados en este proyecto se conserve, yo espero que podamos llevar a cabo nuestros logros este año, pero estamos atrasados. Si era imposible mejorar los logros de los rusos en la carrera por la conquista del espacio, la cual en realidad era una carrera tecnológica de armamento, ¿cómo podría los Estados Unidos superar la amenaza de un armamento superior? Durante la historia de las guerras, astutos generales que tienen a sus mandos tropas inferiores a las de sus adversarios han utilizado mentiras y engaños como método para conseguir la victoria. En la Segunda Guerra Mundial, filas de tanques inflables fueron puestos a las afueras de Normandía para engañar a las tropas alemanas sobre el verdadero lugar de la invasión. El programa de antimisiles Star Wars fingió pruebas para hacerlo ver más avanzado de lo que en realidad era. La Oficina de Contraloría General de los Estados Unidos dijo que el programa era engañar a la Unión Soviética acerca de la capacidad militar de los Estados Unidos durante la Guerra Fría en los 80s. Era imposible engañar a la Unión Soviética acerca de la capacidad estratégica de los Estados Unidos en 1960 y a la vez decirle la verdad secretamente a 200 millones de americanos. Para que los rusos pudiesen creer que los americanos tienen la capacidad de viajar a la Luna, todo el mundo tendría que creerlo. A la vez, el honor de una nación estaba en juego, mientras que cientos de americanos se manifestaban abiertamente en contra de la guerra de Vietnam. Además, el programa de Apolo ya había gastado billones de dólares. Si el programa no cumpliera su objetivo, sería una decepción enorme, la cual tendría severas repercusiones para el gobierno estadounidense. El costo total del programa, el cual tenía como objetivo poner la primera bandera en la Luna, ajustado a la inflación actual, sería de 135 billones de dólares. Con un margen de ganancia de tan solo un 7%, el gobierno entrega este dinero a los contratistas que sus amigos de la NASA eligieron para llevar a cabo el programa. Si la maquinaria fuese utilizada solo para alcanzar la órbita de la Tierra, como en misiones anteriores, entonces la realización y finalización de otras metas no hubiese sido tan importante, lo cual aumentaría las ganancias de los contratistas. 135 billones de dólares podrían alimentar 2 millones de personas para el resto de sus vidas. También podría comprar 2 millones de casas de 2 cuartos. ¿Cómo se podría mantener en secreto un proyecto de semejante magnitud por tanto tiempo? La respuesta está 6 años atrás en el asesinato del presidente Kennedy. Tan aparente a una conspiración que el asesino mismo también fue eliminado. Hasta la fecha, la verdad de los hechos todavía queda por descubrirse. Para mantener secreto el fraudulento proyecto de Apolo, solo basta compararlo con el proyecto de Manhattan. La primera bomba nuclear fue creada a principios de los años 40 y tomó un total de 129.500 personas en un periodo de 3 años. Este proyecto siempre se mantuvo en secreto. 25 años después, la tecnología del espionaje había mejorado considerablemente, disminuyendo así el número de participantes de la operación clandestina. Un año antes de la primera misión a la Luna, la NASA lanzó el satélite Tetra, diseñado para simular la información que sería transmitida desde la Luna para que los técnicos en la base pudiesen simular el aterrizaje, tal como los astronautas lo hicieron en sus simulaciones. El satélite supuestamente regresó a la Tierra. De no haber regresado, lo único que tendrían que haber hecho durante el vuelo actual sería repetir uno de los programas con sus variaciones del original, transmitirlo al satélite y luego a Houston. Decenas de computadoras y sus operadores recibirían información previamente realizada, incluyendo la localización, altitud y consumo de combustible de la nave, como si estuviesen descendiendo en la superficie lunar. Si los rusos hubiesen tratado de localizar los tripulantes de Apolo entre los cientos de miles de millas rodeados de la Tierra y la Luna, sería como localizar una canoa en medio del Océano Atlántico. Como el proyecto Apolo estaba compuesto por varios departamentos, con varias localidades alrededor de Estados Unidos, solo unas pocas personas tenían conocimiento de los verdaderos hechos, y por primera vez no había cobertura de prensa independiente para un evento tan histórico.
Cualquier fotografía o sonido mostrado al público fue estrictamente controlado por el gobierno federal. Esta documentación siempre ha estado archivada sin ser cuestionada hasta hoy. ¿Quién iba a pensar que lo inaudito no solo podría ser posible, sino una verdad absoluta? ¿Y qué sucedió con las fotografías? ¿Qué nos demuestran? En 3 ocasiones diferentes, nuestra oficina solicitó al Departamento de Relaciones Públicas de la NASA copias de todas las fotos de los astronautas en la superficie lunar durante la misión de Apolo 11. Muchos duplicados fueron enviados. En total, solo se encontraron menos de 20 fotos, incluyendo una investigación directa a los archivos secretos de la NASA, un descubrimiento insólito dada la importancia histórica de este evento. Estas fotografías son las mismas que han circulado años tras años en el aniversario de este acontecimiento. Esto estipula que debido a las extremas circunstancias en las cuales se llevó a cabo esta misión, muchas fotos más pudiesen haberse sido tomadas. También es sorprendente el escaso número de fotos del comandante de la misión, Neil Armstrong. El logro más grande de la humanidad y el logro más grande de un hombre, el cual su primer paso fue presenciado por el mundo entero, está limitado a una fotografía de cuerpo completo en la superficie lunar. Esta fotografía fue tomada por una cámara automática montada en la nave lunar. Tal vez temió a la gran responsabilidad que tendría si esta farsa fuese descubierta. Quizá olvidó que él ha atestiguado ante la autenticidad de este acontecimiento al poner su firma en esta placa creada por el gobierno federal. Luego de 30 años de la realización de este evento, a excepción de la rueda de prensa inicial que sostuvo la NASA y algunos comentarios hechos en los aniversarios del mismo, Neil Armstrong nunca ha hecho una entrevista ante una cámara. Haciendo un detallado análisis a estas fotografías, algunas anomalías pueden ser detectadas con un entendimiento simple del efecto de luz y sombra. Cuando un objeto es iluminado solamente por la luz del sol, como lo muestran estas supuestas imágenes de la superficie lunar, es innecesario el uso de luz artificial. Al mismo tiempo, todas las sombras sobre cualquier terreno serían paralelas las unas a las otras y nunca intersectarían como en este ejemplo. Estas fotos, obtenidas de un archivo auxiliar de la NASA, muestran claramente el uso de la luz artificial. Estas sombras, las cuales se dan a diferentes ángulos, son evidencia del uso de una segunda fuente de luz. Además de esto, el sol no causaría deslumbres como estos. Solo la luz artificial puede hacerlo. Una vez más, sombras que se interceptan. Una vez más. Y una vez más. Es imposible que esta fotografía fuese tomada bajo luz solar en la luna. En esta imagen, las sombras aparecen tan negras como la noche. Y en esta otra, el astronauta completamente bajo la sombra parece estar alumbrado como árbol de Navidad. O en esta fotografía, del lado de la sombra de la nave lunar. En esta ampliación de una fotografía de Apolo, una roca, probablemente hecha de papel, se encuentra categorizada con la letra C. En impresiones posteriores de la fotografía, la letra desaparece, tal vez borrada con pintura. En esta fotografía, una cruz impresa directamente sobre la imagen debería permanecer siempre encima de los objetos de la misma, y no detrás de ellos, como lo muestran estas imágenes, demostrando claramente la composición de 2 fotografías para crear una sola. Al parecer, alguien olvidó hacer un cráter debajo del propulsor, el cual tenía un poder de más de 10.000 libras de propulsión. Durante las pruebas de la nave lunar, existía la preocupación que la nave cayera dentro del cráter creado por el propulsor al descender. Aquí se puede apreciar un dibujo creado por Norman Rockwell, basado en datos y especificaciones científicas. Parece ser que la nave lunar fue simplemente puesta en ese lugar. No hay siquiera un rastro de polvo lunar en las extensiones de aterrizaje. Por consiguiente, todos los viajes posteriores tuvieron como explicación la poca presión atmosférica en la superficie lunar. ¿Qué se puede decir de las estrellas?
en la Luna y sin atmósfera, debería observarse un universo jamás antes visto. No obstante, fue escaso el nombramiento de estrellas por parte de los astronautas. Sin duda alguna, la creación de un mural con todas las constelaciones propiamente alineadas en el cielo hubiesen sido virtualmente imposibles. Un astrónomo aficionado hubiese reconocido el más detallado error en medición. ¿Cuál es la respuesta? No hablar acerca de las estrellas, en lo absoluto. En la rueda de prensa posterior a la misión, fue la única pregunta a la cual Neil Armstrong respondió con duda. Cuando usted miró hacia el cielo, ¿podía ver las estrellas sobre la corona solar pese al reflejo de la luz? Nunca pudimos ver las estrellas desde la superficie lunar ni desde el lado alumbrado de la Luna sin utilizar artefactos ópticos. No recuerdo haber visto las estrellas mientras fotografiábamos la corona solar. Yo no recuerdo haber visto ninguna. Años después, Michael Collins recordaría haber visto las estrellas de las cuales escribió en su libro titulado Expediciones a la Luna. Al parecer su memoria mejoró a medida que él envejecía. ¿Por qué no aparecen estrellas en ninguna de las fotografías? Simplemente porque la apertura apropiada para el iris del lente estaba casi cerrado para así compensar la luz que provenía del sol. Esta corrección disminuyó el brillo de las estrellas, haciéndolas invisibles. Esta respuesta es correcta. No obstante, no explica el por qué nunca se tomaron fotos de las estrellas con una apertura de lente apropiado para ellas. ¿Por qué pudieron llevar 3 automóviles a la Luna y no pudieron llevar un telescopio? De haberlo llevado, hubiesen podido ver el universo más allá de lo que se había observado. Si hubiesen llevado un telescopio sin haber estado en la Luna, tal vez hubiesen tenido que crear galaxias no existentes, las cuales podrían haber sido desmentidas en el futuro. El costo de 3 automóviles lunares ajustados a la inflación de hoy, casi $60 millones cada uno, a pesar de tener menos partes que un vehículo campero. ¿Pero a dónde iba todo este dinero? Luego está la bandera, ondulante contra el viento, en al menos 2 ocasiones, en una luna inerte y sin atmósfera. Solo podemos deducir que la mayoría de las misiones fueron pregrabadas en lugares secretos por miedo a ser reconocidos por alguna de sus naciones enemigas. El equipaje cargado por los astronautas debió tener su sistema de enfriamiento removidos para permitir el libre movimiento de los astronautas. Por lo tanto, ellos tuvieron que soportar las altas temperaturas de un escenario iluminado, suponiendo que en realidad los participantes fueron los verdaderos astronautas, ya que sus caras siempre estaban cubiertas. Las gigantescas cantidades de aire acondicionado causaron el movimiento de la bandera. En esta imagen, el editor detiene la secuencia justo cuando la bandera se empezaba a mover. Aquí se encuentra la misma escena sin ser editada. Este extraño video, obtenido décadas atrás, nunca volvió a ser publicado, evitando así ser investigado en detalle. Demostrar una fuerza gravitacional de un sexto, simulando el movimiento flotante de los astronautas, es relativamente simple de lograr. Cámara lenta. Usted está viendo las imágenes que fueron transmitidas más de 30 años atrás. Ahora veámoslas a una velocidad duplicada. Es perceptible sin lugar a duda que los astronautas están caminando como si estuviesen en la Tierra. Es evidente en estas imágenes nunca antes vistas que la tripulación Apolo 11 llevó a su misión una videocámara de alta resolución, y aún así, las únicas imágenes transmitidas en vivo desde la superficie lunar fueron estas imágenes obtenidas de una cámara de baja resolución a blanco y negro. De hecho, las cadenas de televisión se quejaron al no obtener una señal directa y fueron obligadas a transmitir la misión desde un proyector de televisión con la tecnología de hace 30 años, obteniendo así una imagen degradada. Tal vez este era el plan que la NASA y el gobierno federal tenían en mente. Después de todo, esta era la primera vez que este tipo de misiones eran realizadas. Quizá fue mejor para el gobierno y para la NASA celebrar este acontecimiento transmitiendo imágenes borrosas con cortes continuos para no revelar detalles de alguna imagen falsificada. De todas las imágenes que la NASA nos proporcionó sobre la misión Apolo 11,
Durante el periodo de 5 años, un elemento que sella su destino fue descubierto justo antes de la finalización de este documental. Una cinta reveladora recibida por equivocación. Esta cinta contiene imágenes inéditas de la tripulación de Apolo 11. Michael Collins, Edwin Aldrin Jr. y Neil Armstrong, simulando parte de su misión por casi 1 hora, a todo color y con sonido claramente excepcional, sobre conversaciones entre los astronautas, discutiendo técnicas para lograr imágenes convincentes que muestren la Tierra a una distancia lejana, para así demostrar su largo y riesgoso viaje a través de las capas de radiación de Van Allen. No puede ser malinterpretada la razón que el escenario fue construido con otro propósito previo a la misión, ya que las imágenes tienen como fechas julio 18, 19 y 20 de 1969, los mismos días que la misión se acercaba a la órbita lunar. Además, es evidente que los astronautas están en gravedad cero dentro de la nave espacial, lo cual es convincente para los medios de comunicación de la autenticidad de la misión, pero sin estar más allá de la órbita de la Tierra, como lo verá a continuación. En este video nunca antes visto, no solo se escuchan las conversaciones entre los astronautas y la base de control en Houston, sino también una conversación privada entre la tripulación y una tercera persona no identificada, la cual ayuda a los astronautas cuándo y cómo responder a la estación central, y cómo manipular la videocámara de forma adecuada para falsificar las imágenes. La NASA afirma que las únicas transmisiones que ocurrieron fueron entre Houston y los astronautas. Ahora escuche cómo Houston inicia una conversación con los astronautas, quienes se encuentran ocupados en lograr el efecto apropiado para las imágenes. Después de unos momentos, una tercera persona no identificada notifica a los astronautas para responder a la transmisión diciendo: hablen. E inmediatamente Neil Armstrong responde. Hello, Apollo 11. Houston, Goldstone says that the TV looks great. Over. Okay, Roger. We're nothing in on Earth. Una vez más, veamos cómo la tripulación intenta crear la imagen de la Tierra a gran distancia, demostrando que han pasado sanos y salvos por las capas de radiación Van Allen. Hay que recordar que aproximadamente 20 segundos de estas imágenes fueron transmitidas al público y las conversaciones de este gran engaño creían ser privadas. Hasta ahora. En estas escenas, los astronautas describen cómo las señales televisivas no fueron transmitidas en vivo, como muchos creyeron. Estas fueron editadas para ser retransmitidas posteriormente. Roger, Neil. We just wanted a narrative such that we can, when we get the playback, we can sort of correlate what we're seeing. Thank you very much. En estas imágenes, los astronautas explican por qué fueron apagadas las luces de la nave espacial, evitando que la luz solar entrara por otras ventanas, lo cual podría causar que las imágenes fueran adversamente alteradas. Okay, very good. Well, we shut out the sun coming in some of the other windows into the spacecraft, so it's looking through the number 1 window, and there isn't any reflected light. El motivo para realizar esto fue para que la verdad nunca fuese revelada. Pero la verdad es que el gobierno federal hacía creer al mundo que estas imágenes distantes de la Tierra fueron grabadas cuando la nave espacial se acercaba a la Luna. Sin embargo, no lo son. Lo que han hecho ingeniosamente es montar la cámara al fondo de la nave espacial, enfocando el lente en una ventana circular, la cual muestra una porción de la Tierra a corta distancia. La circunferencia de la ventana aparenta ser el diámetro de la Tierra vista a gran distancia, y las paredes de la nave espacial semejan la oscuridad espacial alrededor de ella. Es por eso que la luz interior fue apagada y la luz del sol bloqueada en otras ventanas. Aquí se puede apreciar el borde de la ventana, aproximadamente de 2 pulgadas de ancho en la parte inferior. Esto se debe a que el brillo de la Tierra entra en la ventana a un ángulo inclinado. Este efecto también hace que la circunferencia terrestre se vea de forma irregular, ya que la parte exterior de la ventana aparece abajo de la pantalla y la parte interior aparece arriba de la misma. Por consiguiente, esta imagen nunca fue utilizada.
A medida que perfeccionaban la imagen, los astronautas utilizaron un tipo de material cóncavo para simular la línea que divide el día y la noche. Este efecto es bastante convincente. Pero durante este segmento grabado el 18 de julio de 1969, el cual iba a ser editado y transmitido posteriormente a nivel mundial, Neil Armstrong se delata a sí mismo al decir que se encontraba a 130,000 millas de la Tierra, o a mitad del recorrido hacia la Luna, cuando los récords de la NASA comprueban que en esta fecha se encontraban a tan solo unos cientos de millas de la Tierra. Roger, Houston, Apollo 11. Calling in from about 130,000 miles out. En este segmento, el cual sería transmitido luego de ser editado, Neil Armstrong explica al público cómo obtuvieron estas falsas imágenes al poner el lente contra el vidrio de la ventana, tal y como se hubiese tomado si en realidad estuvieran a la distancia que proclaman haber estado. We only had one window that has a view of the Earth, and it's filled up with the TV camera. Si la cámara estuviera bloqueando completamente la ventana, como fue mencionado, sería imposible que el brazo de un astronauta se cruce entre la ventana y la cámara como lo comprueba esta escena. South America becomes invisible just off beyond the Terminator or inside the shadow. También se puede notar cómo el astronauta operando la cámara trata de corregir el error al enfocar la imagen a otro lugar. Blue gas, see white bands of major cloud formations across the Earth. Este es un segmento que los astronautas no creían que fuera grabado, y mucho menos apropiado para ser transmitido públicamente, en donde el lente enfoca la cabina completa de la nave espacial donde los astronautas se encuentran trabajando. Aparentemente, el botón de grabar fue activado accidentalmente. Aquí se puede ver la linterna usada para operar la cámara sin que la luz se reflejara contra las paredes de la nave. También se ve cómo remueven el material cóncavo de la ventana. Finalmente el iris se abre, revelando el verdadero lugar donde estaba situada la cámara y una luz brillante y cercana, la Tierra. Aquí está la imagen del día 18 de julio. La misma toma el día 19 de julio. Y la misma imagen el día 20. Horas después, los astronautas dicen estar caminando en la superficie de la Luna. ¿Cómo es posible esto, siendo que 9 horas antes estaban en órbita terrestre y la Luna está en un recorrido de 3 días? Si en realidad hubiesen ido a la Luna, ¿por qué razón falsificarían parte de la misión? ¿Por qué hicieron trucos con la cámara en la ventana? Al falsificar imágenes que demostraran la mitad de su recorrido, es aparente que los astronautas no podían llegar siquiera a la mitad del recorrido. Esto confirma que el obstáculo a una misión exitosa eran las capas de radiación Van Allen. Como el equipo de Apolo 11 fue usado en misiones por los siguientes 40 meses, ningún astronauta pudo haber ido a la Luna. Lo único que se logró fue mejorar su habilidad en crear imágenes convincentes. Cuando numerosos televidentes llamaron a los canales de televisión para quejarse que sus programas favoritos estaban siendo interrumpidos por la transmisión de la segunda misión a la Luna, fue claro que para los americanos un viaje a la Luna fue más que suficiente. Pero no lo fue para el gobierno federal, quienes recaudaron billones de dólares en cada viaje. Fue coincidente cuando la siguiente misión, Apolo 13, tuvo el factor de sobrevivencia, el cual hiciera que el público se involucrara al drama y tomara los viajes a la Luna más seriamente. Ahora nos damos cuenta que la razón por la cual Neil Armstrong nunca ha dado entrevistas en cámara es porque ya no quiere seguir mintiendo. ¿Qué amenazas pudieron recibir tan honorables hombres y sus familias para cooperar en una de las mentiras más grandes en la historia de los Estados Unidos? Uno de los dirigentes de más alto rango en la NASA, James Webb, renunció días antes de la primera misión de Apolo sin explicación alguna. ¿Por qué lo hizo si estaba a punto de realizar uno de los logros más grandes de su carrera?
De la misma manera, los 3 astronautas de Apolo 11 también renunciaron poco tiempo después de haber regresado de su viaje. En el 25º aniversario de este evento en 1994, Neil Armstrong hizo una sorprendente aparición pública, donde sostuvo sus lágrimas al hacer estos breves comentarios ante un grupo de estudiantes quienes visitaban la Casa Blanca. El día de hoy tenemos un grupo de los mejores estudiantes de los Estados Unidos. Nosotros hemos completado solo el principio, pero les dejamos mucho por hacer. Hay un sinnúmero de ideas aún sin descubrir, pero muchas barreras para remover una de las capas protectoras de la verdad. Él es esa capa. Tal vez, algún día no muy lejano, con el descubrimiento de estas reveladoras imágenes, los verdaderos patriotas de los Estados Unidos se levantarán y liberarán a sus ciudadanos del pecado en que estamos envueltos y del cáncer que consume al gobierno federal. Si el gobierno cae por el descubrimiento de la verdad, entonces no hace falta seguir en la lucha, pues el mejoramiento de este se iniciaría inevitablemente. Todos somos mortales. Tal vez la búsqueda de una conciencia limpia antes de la hora de morir motivará a que la verdad salga a la luz. Quizá como ciudadanos deberíamos ofrecer amnistía para estos y otros crímenes, a aquellos involucrados antes que la verdad muera con ellos. ¿Por qué tenemos que esperar hasta el año 2017 para poder abrir públicamente los archivos del asesinato del presidente Kennedy? Tal vez no estarán abiertos para entonces, ya que la ley estipula que el presidente puede aprobar a que ciertos documentos confidenciales continúen cerrados al público. Cualquier persona que crea que los ciudadanos son inmaduros para escuchar la verdad, son también inmaduros para estar en el poder. La verdad siempre nos liberará.